El sufragio femenino transformó la historia al desafiar la exclusión política de las mujeres y promover la igualdad como principio democrático universal. En diversos contextos, su conquista del voto marcó el inicio de la participación plena de las mujeres en la vida pública y política moderna. Yo soy Ariana Vila Gutiérrez y voy a estar hablando acerca del siguiente tema. La lucha por la ciudadanía, género y desigualdad en el sufragismo latinoamericano. Isabel Castillo, en su artículo Género, etnicidad, clase y la amplitud del sufragio en Chile y Perú, perspectivas entre sufragistas, explica que en América Latina, al igual que el mundo industrializado avanzado, siguió un proceso mayormente fragmentado de inclusión formal, extendiendo el sufragio a grupos específicos mediante diferentes episodios de reforma, como lo menciona en la página 221. Esto demuestra que la democratización no fue un proceso igualitario, sino condicionado por intereses políticos y por la definición social de quien merecía ser ciudadano. Uno de los temas centrales que Castillo aborda es el impacto del requisito de alfabetización, que, según la autora, el requisito de alfabetización no solo tuvo efectos de clase, sino también de género y étnicos, ya que estos grupos tenían tasas de alfabetización más bajas, como menciona Castillo 2024 en su página 223. Esto afectó especialmente a las mujeres indígenas y refleja que la lucha por el sufragio en América Latina combinó desigualdades de género, clase y etnia. Las historiadoras feministas también evidencian cómo la política fue un espacio históricamente negado a las mujeres. Como señala Michelle Perrot, de todas las fronteras, la de la política fue, en todos los países, la más difícil de atravesar, debido a que la política es el centro de la decisión y el corazón del poder. Se le consideraba un asunto exclusivo de hombres. Perrot, 2008, página 112. Mi nombre es Rodrigo Aray y voy a hablar sobre el voto femenino y la consolidación de la igualdad política en la modernidad. Durante la Segunda República Española, este proceso generó tensiones y debates, ya que, como explica María Dolores Ramos Palomo, el debate sobre el sufragio femenino y la conquista y la igualdad política provocaron serios enfrentamientos en las Cortes. Ramos Palomo, 2015, página 222. El feminismo de la época también amplió su enfoque hacia la justicia social, pues los discursos y comportamientos analizados bajo las perspectivas de la historia de género confirman que las mujeres comprometidas en la lucha por el sufragio participaron también en las campañas dirigidas a obtener ayudas a la maternidad y atenciones sanitarias para la infancia, según Ramos Palomo, 2015, página 228. Sin embargo, el llamado sufragio universal no fue realmente inclusivo, ya que la historia del sufragio universal es más bien la de una larga lucha por hacer realidad la universalidad que proclama el propio término, según Antonio Juan en la página 291. Esto demuestra que el voto fue un logro colectivo y progresivo hacia la verdadera igualdad democrática. Hola, mi nombre es Lucas Sebastián Cuá Navarro y les voy a hablar sobre el punto número 3. De la exclusión al voto, el sufragismo y la transformación democrática contemporánea. Como menciona el texto, la lucha feminista en Occidente en la era contemporánea, las feministas inglesas, al igual que las sufragistas estadounidenses, reivindicaron sus derechos civiles. La primera petición de voto realizada en 1832 fue denegada por el Parlamento. En 1866 se llevó a cabo otra petición, presentada por John Stuart Mill y Henry Fawcett, que tampoco fue aceptada, según Ayala Masqueda, 2017, páginas 12. Este fragmento refleja cómo las mujeres persistieron frente al rechazo institucional, abriendo paso a transformaciones más profundas. Décadas más tarde, esta constancia dio frutos. El verdadero inicio del camino hacia la consecución del voto se produjo en 1931, con la proclamación de la Segunda República. Las mujeres consiguieron el derecho al voto en España en el año 1931. Ayala Masqueda, 2017, página 15. El camino hacia el voto femenino en Estados Unidos y Argentina. Según Stone Sánchez, el movimiento sufragista en Estados Unidos se dio en la Convención de Seneca Falls de 1848, donde se proclamó la Declaración de Sentimientos, en donde se afirmaba que todos los hombres y mujeres son creados iguales. Surgieron organizaciones nacionales que consolidaron la lucha por el sufragio. Según Stone Sánchez, 2020, la NAWSA creó una presión hacia el gobierno. Empiezan las primeras protestas y llega el apoyo de hombres que tenían cargos importantes. Igualmente se mantiene el ideal de la igualdad entre el hombre y la mujer. En cambio, el NWP adoptó métodos más radicales. Las militantes del NWP protestaron frente a la Casa Blanca con pancartas que llamaban a Wilson Kaiser Wilson. Stone Sánchez, 2020. El cambio de postura de Woodrow Wilson fue decisivo. Él en su discurso de 1918 ante el Senado declaró: hemos sido compañeros de las mujeres en esta guerra, debemos admitirlas únicamente a un consorcio de sacrificio y sufrimiento y esfuerzo y no admitirlas a un consorcio de privilegio y justicia. Milton Cooper, 2009, citado en Stone Sánchez, 2020. El esfuerzo culminó el 26 de agosto de 1920, cuando el secretario de Estado Bridget Colby firmó la 19ª enmienda que reconocía el derecho al voto de las mujeres en el país. Acta del Congreso de Estados Unidos, 1920, citada en Stone Sánchez, 2020. Sufragio femenino en la actualidad. Aunque muchas mujeres de Pakistán tienen derecho al voto,
su participación sigue siendo limitada. Human Rights Watch 2023 señala que más de 10 millones menos de mujeres que hombres están registradas para votar, lo que muestra que la igualdad legal no garantiza el derecho al sufragio. Las barreras sociales y culturales aún impiden que las mujeres acudan a las urnas. Pese a reformas como la Election Act de 2017, en varias zonas las autoridades presionan para que las mujeres no voten o carecen de la documentación necesaria para hacerlo. Esto demuestra que la lucha por el sufragio femenino en Pakistán continúa. Durante la segunda mitad del siglo XIX, las mujeres británicas iniciaron un proceso de transformación social y política al ingresar en espacios masculinos ya negados. En un contexto patriarcal, el movimiento sufragista no solo exigió el voto, sino la participación femenina en la vida pública. González Hernández señala que las sufragistas combinaron lucha política, espectáculo y comunicación, logrando abarcar todos los ámbitos de la vida social, moral e intelectual. Aunque hubo diferencias tanto moderadas como radicales, compartieron la meta de conquistar el espacio público mediante campañas de actos callejeros y estrategias visuales modernas como lo fue el campo de la imagen, el diseño y el marketing. Este activismo rompió con el ideal victoriano que confirmaba a las mujeres al hogar. El debate sobre si se buscaba igualarse a los hombres o transformar la sociedad en una identidad femenina fue central. Millett Fastwood afirmaba que no pretendían imitarlos, sino aportar una mirada distinta al ejercicio del poder, basándose en la ética y cooperativa. El lema hechos, no palabras, reflejó su indignación ante la falta de avances legislativos y la constante postergación a sus demandas. Aunque algunos se radicalizaron, la educación, el arte y los medios fueron esenciales. Emplearon revistas, teatros y campañas como estrategias de comunicación política, pero en especial la prensa fue la más utilizada. Estas expresiones culturales de experiencias marcadas y bibliografías preservaron la memoria del movimiento y visibilizaron su papel histórico en las mujeres en la lucha por sus derechos. La lucha por el derecho al voto femenino fue un proceso fundamental en la búsqueda de la igualdad política. En España, Clara Campoamor se convirtió en su principal defensora durante la Segunda República. Según Montes Salguero, 1999, Clara Campoamor, que desde el primer momento se destacó por la defensa del voto a la mujer y por la inclusión dentro del articulado de la Constitución del derecho al sufragio universal en el sentido literal del mismo, un hombre o una mujer, un voto, página 856. Montes Salguero dice que antes de ello el sistema español avanzaba lentamente hacia el sufragio universal, pero seguía ignorando el resto de la población del sexo femenino. Incluso bajo la dictadura del Primo de Rivera, se concede el voto a la mujer con importantes restricciones, ya que se excluye de este derecho a la mujer casada y a la prostituta. Página 855. El sufragio femenino representó más de una ampliación del voto. Significó el reconocimiento de la autonomía de las mujeres, como afirma Roldán 2002. La historia de la universalización del sufragio es también la del paso de individuos considerados dependientes al reconocimiento de su condición de autonomía. En este sentido, la lucha contra el voto censitario es de naturaleza diferente que la lucha por el voto femenino, ya que esta última implicó un extraordinario cambio en la percepción del otro. Página 139 a 140. Conclusiones y postura del grupo. La lucha por el sufragio femenino fue un movimiento global que reconoció a las mujeres como ciudadanas plenas, enfrentando desigualdades y estructuras dominadas por hombres. Su conquista del voto significó también ganar un espacio político y social, consolidando la igualdad y la participación como pilares de la democracia moderna.